Rectas paralelas y ángulos opuestos. Ese es el contenido. Como su contenido, pues son los ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos son opuestos por el vértice cuando los lados del uno son prolongados de los del otro lado y tienen el mismo vértice, como por ejemplo acá. Aquí tengo lo que estábamos hablando. Esto es un lado o una recta. Aquí está la otra recta y ambos comparten el mismo vértice para todos estos ángulos. Tengo el ángulo A, B, C y D. También hay un pequeño teorema donde nos dice dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los opuestos? En este caso acá, lo que están, el ángulo B con el ángulo D son opuestos. Estos dos, observen cómo está la figura, son opuestos, son iguales. Como también el A y el C son opuestos. Aquí tengo determinado el ángulo A es opuesto o es igual con el ángulo C. Y el ángulo B es igual al ángulo D. Estos conceptos es bien importante conocerlos para poder resolver los ejercicios. Tengo el ejemplo número 1. Me dice, si el ángulo B mide 50 grados, ¿cuánto miden los otros ángulos? Acá tengo el ángulo B. La nombración puede estar en diferente, no justamente como me lo da acá. Entonces, acá me da el ángulo B, necesito encontrar los otros. Algo bien importante, conocer el ángulo llano. El ángulo llano, nosotros normalmente, nosotros normalmente lo conocemos como una recta plana. El ángulo llano en sí es cuando tienen un ángulo de 180 grados. Si nosotros visualizamos las rectas acá, si uno el ángulo B con el ángulo C, de esta forma acá, me están formando un ángulo llano. Entonces, por medio de esa teoría, nosotros podemos encontrar los demás. Aparte que el ángulo A fácilmente nosotros lo encontramos. El ángulo A, pues, sería igual a 50 grados. ¿Por qué? Basándolos en el teorema, que los ángulos opuestos son iguales. Entonces, el ángulo A, ya lo encontramos, lo escribimos acá. Es 50 grados. Ahora bien, encontramos los demás por medio del ángulo llano. ¿Qué significa? Que si yo sumo el ángulo B más el ángulo C, esto me va a dar 180 grados. En esta parte de acá, ustedes escríbanle este signo. Yo no lo estoy escribiendo porque esto es prácticamente como un tipo de imagen lo que les hice, porque en el programa no tengo este símbolo. Este símbolo significa ángulo. Entonces ustedes escriben acá el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Entonces lo resuelvo como una ecuación. El ángulo B ya me lo están dando. ¿De cuánto es? A 50 grados. Más el ángulo C que lo desconozco, esto es igual a 180 grados. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiero dejar solo el ángulo C. Esto es como una ecuación. 180 grados, ¿a qué va a ser igual? 50 está con positivo, lo voy a pasar con negativo. Entonces, el ángulo C, ¿a qué va a ser igual? A 180 menos 150, va a dar 130 grados. Ya encontré el ángulo C que tengo acá, que es 130 grados. También lo voy a escribir en esta parte de acá, donde me están pidiendo que los encuentre, 130 grados. ¿Y qué significa? El ángulo D inmediatamente lo encuentro, ya que por los opuestos. Este es opuesto, entonces me va a dar también 130 grados. Y eso es todo lo que se va a realizar. Si nosotros también lo podemos encontrar por medio de estos dos, con el ángulo llano, aquí me están formando otro ángulo llano, aquí realmente los ejercicios me van a cambiar. Lo que sí debemos de hacer es tener un poquito, recordarnos un poco de los tipos de ángulos que hay, analizar cómo puedo encontrar los diferentes ángulos, esto por medio de análisis y aplicando los conocimientos que ya tenemos anteriormente.
En el ejemplo 2 me dice encuentre los ángulos faltantes. Vaya, me dan el 1 y el 6. Observemos acá. Si me pongo a formar ángulos opuestos, el 1 con el 4 son opuestos. Significa que este también tiene 35 grados. También tiene 35 grados. El ángulo 6 es opuesto con el ángulo 3. También este tiene 80 grados. Entonces, ahora bien, los que no tengo, el 5 y el 2, eso debemos encontrarlo. ¿Cómo lo voy a encontrar? Fácilmente, al sumar pues estos dos ángulos que ya me están dando, lo puedo formar también con el ángulo llano. ¿Cuál sería? El ángulo de 80 más el ángulo de 35 más el ángulo 5. En este caso, acá recuérdese escribirle el 5. Bueno, voy a verificar, lo voy a ver si puedo copiarlo, ya que si no me van a confundir como si fuera un número, y no es un número, sino que es un ángulo. Acá así, más el ángulo 5, esto es igual a 180 grados. ¿Observemos? 80. Entonces ahora lo que voy a hacer es, antes de empezar a trasladarlo, voy a sumar, pues 80 más 35 sería 115 grados, más el ángulo 5, que esto es igual a 180 grados. Entonces ahora voy a dejar solo el ángulo 5. El ángulo 5 aquí va a ser igual a 180 grados. 180 grados. Este 115 está sumando, se va a pasar a restar, menos 115 grados. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Solo voy a sumar o a restar. En este caso voy a restar para encontrar el ángulo 5. Entonces lo que voy a realizar, pues la resta de 180 menos 115, que eso me va a dar 65 grados. Ya lo encontré, el ángulo 5. Y si ya encontré el ángulo 5, que es 65 grados, entonces también automáticamente encontré el ángulo 2 por el opuesto, que es también 65 grados. Ahora lo que voy a hacer es, voy a completar acá. El ángulo 2 me dio 65 grados. Voy a mover esto para que se vean acá. 65 grados. El ángulo 3 tengo 80 grados. El ángulo 4 tengo 35 grados. El ángulo 5 me dio 65 grados. Y ahí pues ya tengo lo de los demás. De esta forma se pueden ir encontrando, solo de ir aplicando un poquito los conocimientos que nosotros ya tenemos, de ir formando los ángulos llanos y los ángulos opuestos, irlos conociendo para poder resolver. Esto es algo sencillo, algo que si nosotros conocemos, logramos identificar cuáles son los opuestos, va a ser fácil. Donde es el 2 con el 3 no van a ser opuestos, o el 2 con el 6 tampoco. Vean las direcciones, los que son opuestos, y poderlos identificar son una de las pequeñas características que tenemos. Aquí veremos el segundo subtema, que son los ángulos correspondientes y ángulos alternos. Esto es un poco de teoría que nosotros debemos conocer. Nos dice: los ángulos que se identificaron reciben nombres especiales según la posición respecto a las rectas que lo forman, tal como se muestra a continuación. Vaya, los internos tengo acá. ¿Cuáles son los internos? Me los marca. Observemos, estos son los ángulos internos: el B, el C, el E y el H. Estos son diferentes. La figura
es cuando, observemos aquí tenemos 3 rectas, mientras que en el anterior solo teníamos 2 rectas. Acá es diferente, entonces acá igual podemos aplicar los ángulos opuestos, que son iguales, que eso nos ayuda para resolver ejercicios. Entonces de igual forma tenemos que identificar los internos, los ángulos internos. El B, el C, el E y el H son internos. Aquí también me lo muestra. En los externos, observemos, es el A, el D, el F y el G. Acá ya no tomamos en cuenta, recordemos que esos son los internos y acá tenemos los externos. También tenemos ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son todos. Observémonos, cuando me pidan identificar ángulo correspondiente, voy a identificarlos todos. Cuando me pidan ángulos externos, ya sé cuáles voy a identificar. Igual cuando me pidan internos son estos. Ahora bien, también tengo alternos externos. ¿Qué significa? Veamos. Fácilmente nosotros podemos decir, son los mismos externos, pero no. Aquí hay una característica bien importante. Si son externos, son iguales a los externos que teníamos en esta área, pero los alternos, ¿qué nos está indicando? Que el ángulo veamos este ángulo D con el ángulo F son iguales. Y el ángulo A con el ángulo G van a ser iguales. Entonces, si me dan un dato del ángulo A y me dice encontrar los demás, fácilmente los encuentro. El ángulo D lo encuentro con el ángulo llano y el ángulo G lo encuentro porque es el mismo que el ángulo A. Igual forma, como si encuentro el D ya tengo el F. Sucesivamente nosotros los podemos ir encontrando conociendo estas pequeñas características. Es bien importante que nosotros los logremos identificar. Si no lo logramos identificar estas características, nos va a costar bastante hacer los ejercicios, y si lo conocemos, pues vamos a hallar unos ejercicios bien fáciles. ¿Cuáles son los internos? Observemos, los internos son igual acá, pero como dicen alternos, internos. ¿Qué me está indicando? Que el ángulo C con el ángulo E son iguales y el ángulo B con el ángulo H también son iguales. De igual forma nosotros podemos aplicarlos acá para poder resolver algunos ejercicios. Ahora bien, me dice acá, tengo un ejemplo, encuentra los ángulos siguientes. Observemos cuántos ángulos tengo. El único ángulo que me dan es del ángulo B, que es 60. Entonces vengo y voy a aplicar pues los conocimientos que ya querimos en el anterior, para que nosotros pues desde aquí podamos resolverlo y fácilmente pues estar encontrándolo. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero encuentro el ángulo el ángulo A para irlo pasando de una sola vez. Entonces tengo el ángulo B, que es 60 grados, más el ángulo A. En este caso solo voy a poner a ustedes ubíquenle el símbolo de A acá. El ángulo A, esto es igual a 180 grados, ya que ambos me forman acá un ángulo llano, y un ángulo llano es igual a 180 grados. Ahora bien, el ángulo A va a ser igual a 180 grados menos el 60 está sumando, se voy a trasladarlo a restar. Entonces el ángulo A qué va a ser igual? 180 menos 60 sería 120. Uy, acá lo hice al revés, acá sí, 120 grados. Eso es todo el proceso. Ahora bien, lo que vamos a hacer acá es escribirle 120 grados y empezar a ubicarlos según la teoría que vimos anterior para guiarnos. Vaya acá. Este es opuesto con el D, entonces significa que aquí este mide 120 grados. Acá quizá le voy a cambiar un poquito el tamaño de la letra. 120 grados. Ya encontré el ángulo D, lo voy a ir escribiendo acá de una sola vez. 120 grados. Vaya, entonces el ángulo A también ya le encontré, que es de 120 grados.
Vamos a mover acá para que me ajuste el espacio. Ahora bien, el ángulo C, ¿a qué grado va a ser? Si aplicamos los opuestos. Así es, el ángulo C tiene como 60 grados. Entonces, de igual forma, lo voy a llenar acá, 60 grados. Observemos, ya completamos esto fácilmente, solo encontrando un ángulo, lo demás solo lo ocupamos por los opuestos. Ahora bien, vamos a utilizar los ángulos internos y externos para encontrar los siguientes. Entonces, verifiquemos acá, veamos acá. Este ángulo D es igual que el ángulo F. Vean la posición este con este. Entonces vamos a la figura, que significa que el ángulo A va a ser igual como el ángulo H. Entonces el ángulo H es igual a 120 grados. Vamos a mover acá 120 grados. Entonces también vamos a llenarlo acá 120 grados. Ahora bien, el ángulo observemos acá. Ahora este ángulo G es igual que este A. Entonces este ángulo es igual como este, significa que el ángulo G es de 60 grados. Observemos, no estamos buscando operaciones, sino que es algo teórico que nosotros debemos de manejar. Entonces el ángulo G es de 60 grados. Ahora bien, con esta información ya puedo encontrar los demás, los que están acá, ya que sí puedo utilizarlos acá. Los que utilicé fueron los externos. Sí puedo utilizar los internos, el B con el H, sucesivamente acá el D con el E, pero fácilmente yo puedo decir que este con este es igual. Si no me quiero aprender tantos alternos o externos, solo me aprendo uno y con los demás ya voy con los ángulos opuestos. Este es 120 grados. Lo vamos a mover 120 grados. El ángulo E nos dio 120 grados. Observemos, en los ángulos internos, los alternos internos, nos decía que este ángulo era puesto con este y si nos dio, porque lo que utilizamos por este medio que son opuestos. Ahora el ángulo F por lo opuesto, por el verde, si acá este es 60, también este va a ser 60 grados. 60 grados. Lo voy a mover ahí para que observemos bien. Me quedo encima, lo muevo a 60 ahí, 60 grados. Y sin acá, aplicando los ángulos alternos internos, observemos, decía que el C era igual como el F, y observemos si nos dio acá 60. Entonces el ángulo F es 60 grados. Y esto es todo lo que se está realizando en esos ejercicios. Observemos, las operaciones son poquitas. Ya de aquí en adelante, que ya empezamos a ver un poco de geometría, aparentemente los procesos van a ser pequeñitos. Lo que más vamos a estar viendo es la comprensión, el análisis de la teoría que nos vamos a estar proporcionando, o la teoría que ya existe. Por ejemplo, acá es algo teórico que nosotros debemos de conocer: los ángulos internos, los externos, los alternos internos, los alternos externos y los correspondientes. Si nos piden en este caso identificar los ángulos alternos internos, ¿cuáles serían? Es el ángulo D, el C, el F y el E. Si nos piden que identifiquemos los ángulos correspondientes, son todos: el ángulo A, B, C, D, E, F, G, H. Esos son los correspondientes, son todos. Si nos piden los ángulos alternos externos, sería el A, el B, el G y el H. Acá yo solo estoy mencionando, pero si nos piden es describirlo y identificar cada uno de los apartados. Si hay algunos de los ejercicios que nos van a pedir eso, ya que es un poquito, sí son ejercicios, pero es un poquito aplicando la teoría.